Lo prometido, que es deuda, que es este video, este tutorial de cómo pintar pelaje. Em, Tenía esta foto de este gatito hermoso a blanco y negro que la quería hacer hace tiempo y me viene perfecto para hablar justamente en este video de las técnicas de textura y darte una idea de cómo puedes hacer este tipo de trabajo. Entonces, vamos a comenzar. Voy a hacer el dibujo de manera rápida. No me voy a preocupar tanto porque quede igual, sino que voy a tratar de replicar esta sección del ojo que me parece interesante, ¿no? Para poder trabajar. Eh, entonces voy a empezar con un poco de trementina. En el aceitero tengo un poco de medium a la derecha y un poco de trementina. Y vamos a echar un poquito de trementina. Perfecto. Vamos a usar un poquito de trementina. Y la vamos a mezclar con el negro. La verdad que quede súper liviano. Que quede liviano porque con eso vamos a hacer el dibujo. Ahora estoy medio de costado, entonces puede que me cambie un poquito la perspectiva, pero vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos. ¿No? Entonces esto sube por acá, baja, por acá baja bastante. Uno de los ejercicios que siempre me obligo a hacer y trato de hacerme acordar y de forzarme, pero en el buen sentido, es tomar el pincel bien desde atrás. Para poder tener un mejor manejo del pincel sin tener que estar pintando de esta manera, ¿no? Que es como una manera medio caligráfica. Entonces de esa manera vas entrenando el pulso mientras vas pintando y al principio va a costar, pero te vas a ir acostumbrando. Ahí, más o menos tenemos ese dibujo base. Vamos a marcar un poco donde iría la sombra. Y donde iría la pupila. Vamos a marcarla por ahí. Esta sombra se extendería por acá. Perfecto. Vamos a marcar nomás una oscuridad para dejar una base de color. Perfecto. Entonces vamos a trabajar de la siguiente manera. Y elijo el ojo porque también eh, es bastante común en las pinturas que eligen los chicos pintar algún ojo y tratar de ver cómo resolver eso. Y lo agarro porque es una buena manera de mezclar alguna parte del cuerpo anatómica con un poco de pelo más orgánico.
Entonces vamos a comenzar por los valores más oscuros, es decir, por los más negros, y ya voy a empezar a trabajar con pasta, es decir, con materia, pero sin diluir, y si necesito diluir voy a usar un poco de medium. Vamos a marcar estas partes oscuras. La voy encasillando y la lleno. No me preocupo por el rectángulo de luz blanco que hay, porque se lo voy a poner encima. Y el blanco sobre el negro me va a resultar. Entonces prefiero comenzar por los valores más oscuros e ir tapando lo que necesite. Vamos bajando hasta acá. Y acá vamos oscureciendo. Perfecto. Y que ese sea nuestro valor más oscuro. Vamos a crear otro gris. Que sea oscuro, pero un poquito menos. Para esta parte de acá arriba. Así lo dejamos como base. Muy bien. Y que va a ser el mismo valor que vamos a ir poniendo en el ojo. Ahora yo voy construyendo los colores en la paleta, pero vos podés construirlos por separado. Me refiero a este color negro por un lado, este color gris por otro, e ir dejando como los distintos valores preparados. Esto lo hago simplemente para no hacer una preparación tan grande y también poder trabajar la pintura de una manera más maleable. Luego vamos a preparar con otro pincel. Voy a tratar de dejar un pincel para los colores oscuros y que uso casi nada de blanco y otro para los que ya uso más blanco. Estoy trabajando con pinceles 1, de estos lengua de gato. Vamos a preparar un color mucho más claro. Y cuando quiero saber si un valor está bien respecto de la imagen, lo que hago es poner el pincel en la punta cargado con pintura sobre el color que quiero lograr y entrecierro los ojos. Si se pierde, es porque está bien. Y comienzo a llenar, que me falta un poco de oscuro, así que prefiero oscurecerlo y después lograr eso que es más blanco. Vamos con pasta a poner ese blanco que hay acá. Y fíjate que estoy tratando de no repasar ninguna parte donde me meta con el pincel. Es decir, una vez que meto el pincel, ya está, no vuelvo a insistir porque si no empiezo a mezclar la pintura y eso es lo que quiero hacer ahora con un poco de pincel seco. Más que nada para crear una base sobre la que ahí vamos a ir trabajando el pelaje.
Voy a agarrar un pincel seco ahora, uno de estos punta redonda, pero puedes usar un lengua de gato también, no hay problema. Y lo que voy a hacer es mezclar un poquito la pintura. Voy a mezclar un poquito esa pintura. Voy a suavizar y voy a dejar una base difuminada para las intervenciones que vaya a hacer ahora con pasta, ¿no? Para que la base sea un colchón suave donde pueda tomar decisiones más duras, ¿no? Dejemos una base suave, despacio y tierna para arriba decisiones y momentos que son más fuertes. Vamos a llenar con un color un poco más intermedio acá, ¿no? Y con un blanco un poco más agrisado. Esta parte. ¿No? Entonces lo primero que hago es trabajar con una manera un poco rasposa, rasqueteada, sin mucha atención al detalle, porque estoy dejando la base de lo que voy a venir a hacer ahora. Con un pincel un poco más grande, voy a preparar esos colores oscuros que veo por acá. Y que no quiero que se pierda. De vuelta al pincel seco. Y difumino. Lo que estoy haciendo acá es dejar la base de todo esto que se viene después. Parece un poco fantasmagórico, parece poco definido, pero está bien así. Comencemos por el ojo. Voy a limpiar un poco el pincel con trementina, porque lo mezclé con blanco. Y ahora sí, me voy a ir al valor más oscuro y voy a volver a repasar el ojo. Y con lo mismo vamos a repasar acá. Y debajo del ojo, que hay bastante oscuridad. Y ahora con el pincel seco voy a difuminar, pero muy poco. Voy a usar un pincel 1 con el que simplemente voy a pasar en el borde del color más oscuro y el más claro para que se fundan, pero no voy a generar una transición tan grande. Eso es para otras áreas. Acá pierdo un poco los bordes del ojo.
con un color blanco, con un gris más blanco, voy a sacar un poco de luz acá. Me falta luz en este ojo. Se la voy a sacar. De vuelta con el pincel seco. Integro. Y insistamos una vez más. Para lograr un lindo contraste. Es importante cuando ocupamos el pincel seco secarlo en el paño todas las veces que lo necesitemos. Y vamos a fundir un poco ese oscuro. Me quedó un poco achatado el ojo, pero no importa. Si esto es para un video, no tiene que ser igual a la foto. Y ahora, con harta decisión y con mucha pasta, voy a dejar por un lado la luz de acá y entonces lo que hice fue cargar el pincel con harta pasta y después con la pasta en la punta del pincel a presionarlo y dejarlo apoyado para que eso me funcione como una luz. Voy a sacar un poco más de luz acá y acá. Y ahora con el pincel seco solamente voy a difuminar, voy a hacer que se pierdan los bordes. Pero solo eso. Lo mismo acá. Venimos con este color claro de luz. Nos vamos a meter acá adentro. Y acá. Pincel seco para integrar todo eso. Como estoy haciendo todo en una capa, puede también que ciertas oscuridades o luces no me tomen de la mejor manera y que con otra segunda capa se note mucho más, ¿no? Esa distinción entre lo oscuro y lo claro, pero está bien, creo que con esto funciona bastante bien para mostrar, ¿no? Fíjate cómo vuelvo a insistir con el negro y se ve más oscuro aún, entonces hay lugar para oscurecer más. Pero pensémoslo como un ejercicio. La pintura es un ejercicio, la vida, un ejercicio de nuestra alma. Así que mejor ir siempre practicando. Y pasemos a lo divertido, pasemos a hacer un poquito de pelo, ¿no? Y vamos a comenzar poniendo un gris bien claro, bien blanco en esta zona. Oh, me pasé un poquito. Cuando me paso, corrijo. Me va a pasar mucho. No hay que tenerle miedo a la corrección. Hay que estar siempre conscientes de que somos capaces de arreglar los errores que hicimos. Ahí, y vamos a tirar una base, ¿no? Perfecto.
Y sobre esa base podemos hacer lo siguiente. Tiremos la otra un poco más oscura para que nos contraste acá. Perfecto. Y ahí lo que tengo es como si fuera un mapa de las áreas de luz y de sombra del cuadro, pero claro, no tengo la textura. Porque para lograr la textura del pelo simplemente hay que peinar. Entonces comencemos por acá arribita. Voy a tomar el pincel 1 y lo voy a cargar con pintura, ¿no? Vamos a lograr ese gris bien claro. Y vamos a diluirlo con un poquito de medio. Simplemente para que la pintura me corra mejor. Y ahí comienzo a peinar. No es un pincel tan finito como quisiera. Es el que tengo a mano. Pero como me está costando controlar un poco la pincelada, lo voy a agarrar desde más atrás para que la pincelada sea más libre. Y voy a hacer los pelitos un poco más gruesos. Juego también con la presión que le aplico al pincel. Es decir, a veces aprieto más fuerte, a veces más liviano. Porque eso va a hacer que los pelos tengan un comienzo, un fin, tengan cierto grosor. Y, uy, pateé el video. Pero vamos a tratar de agarrar un pincel más fino que tengo, simplemente para jugar con eso micro que hay. Tengo un pincel bien finito y vamos a empezar usándolo con la oscuridad. Vamos a crear un gris bastante oscuro. Y lo diluí con medium y ahí me meto con ese gris, con el contrapelo. Voy a peinar pero a la inversa. Voy a necesitar un poco más de medium para que esto me corra. Y ahí voy a peinar, pero voy a hacer el trabajo opuesto, que es peinar lo que no hay de pelo. Dejando espacio al pelo. Entonces ahí puedo ir corrigiendo. Puedo mezclarlo con uno de estos colores más claros, bastante más claros.
e ir peinando en el medio, ¿no? Como estas oscuridades que salen ahí, estos colores intermedios. Si tengo la base pastosa, después me voy a poder meter con el pincel un poquito mojado para molestar. O si tengo la base media acuosa, puedo meterme con la pasta e irla deslizando. Con el pincel finito voy logrando todos estos cortes. Nunca muy diluido, porque si no se me va a aguar toda la pintura y me va a quedar fea. Me va a quedar una mezcla gigante gris que no va a tener mucha forma. Usemos ese gris para meternos acá. Es importante pensar el pelo como si lo estuviera peinando. Como si tuviera que crear pelo por pelo. Ese es el trabajo. Podemos lograr otras soluciones, quizás con un pincel duro o cortado. Pero es lindo también este trabajo bien paciente de ir haciendo pelo por pelo, como una meditación activa. La pintura es una meditación activa, pero el trabajo de pelo es una de las formas de meditación que me gusta. Y me voy metiendo con lo claro y con lo oscuro. Vamos a agarrar un color claro, pero que no sea tan claro como el otro. Y con ese me voy a ir metiendo también. Cuando necesito lo voy limpiando, agarro los oscuros y me vuelvo a meter para ir corrigiendo. Me meto, corrijo esta parte del ojo, me meto entre los pelos. Insistimos con los blancos. Cuando lo quiero más blanco, con más pasta. También en algunos lugares puedo tirar una pasta blanca y después solamente usar un pincel seco para mezclar o para mover esa pintura.
Y así seguimos trabajando. Estas son capas de detalle, así que puedes hacer algunas con tonos medios, después volver a reforzar e insistir en la luz, después volverte a meter con pasta. Siempre va a haber lugar para un poquito más de detalle. Lo importante es hacerlo con paciencia, no querer resolver todo a la primera, ir probando distintos trazos. Probando distintos valores, distintas formas de pintar, cosas que le puedan dar fuerza a la pintura. Empecé un poco duro y ahora que me estoy soltando puedo lograr este tipo de trazos que son mucho más gestuales, donde dejo más pasta, ¿no? Y donde dejo esa capacidad matérica que le da un montón de fuerza a la pintura. Entonces ese es el trabajo, es ir insistiendo con lo claro, con lo oscuro, meterse, volverse a meter, tratar de lograr detalles pequeños que sean la joyita de la obra, que la sostengan. Los detalles a veces sostienen la calidad de la obra, porque se esconden, a veces no están tan a la vista, pero uno los va descubriendo y son los que uno intuitivamente ve a la obra y diga, wow, qué fuerza que tiene. Y a veces es por esos pequeños detalles, pero que a simple vista no están tan presentes, ¿no? Entonces parece, sí, mucho tiempo, esfuerzo, pero todo eso es energía que le estamos plasmando al cuadro. Y así seguiría con todo el gato. Creo que eso como una demostración está bien lindo. Empieza a parecerse y hay un juego ahí de pelaje que te puede ser súper útil. Así que espero que lo sigas o que lo hayas seguido, que te resulte y que me mandes una foto de tu cuadro en el próximo avance. Besitos.